escritas por mujeres que son un símbolo de lucha por la justicia, por el emprendimiento y por la educación. Nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. Eleanor Roosevelt, escritora y política. La fuerza no proviene de la capacidad física, sino de la voluntad indomable. Indira Gandhi, política. Este mundo no va a cambiar a menos que estemos dispuestos a cambiar nosotros mismos. Rigoberta Menchú, embajadora de buena voluntad de la UNESCO y Premio Nobel de la Paz en 1992. Steph, hay más frases para compartir. Bueno, entonces intercambiemos de lugar para seguir leyéndolas. Perfecto. Si se quiere viajar lejos, no hay mejor nave que un libro. Emily Dickinson, poeta. Para hacerme poderosa solo necesito una cosa: educación. Malala Yousafzai, estudiante y Premio Nobel de la Paz en 2014. La igualdad es una necesidad vital del alma humana. La misma cantidad de respeto y de atención se debe a todo ser humano, porque el respeto no tiene grados. Simone Weil, filósofa francesa. Sin duda, estas mujeres van dejando un legado en el mundo de las letras. Estas frases se relacionan con aquellas mujeres que no les permitían recibir educación ni les daban su legítimo lugar dentro de la sociedad. Hoy, en pleno siglo XXI, siguen presentándose muchos casos. Por ello, esta experiencia de aprendizaje la hemos iniciado reflexionando sobre los diferentes contextos en los que las mujeres han tenido que luchar por la igualdad de oportunidades y para erradicar la violencia. Luego hemos leído y reflexionado sobre la situación de las mujeres en el contexto actual de confinamiento por el COVID-19 y hemos elaborado un organizador con las ideas que necesitaremos para la exposición. El día de hoy continuaremos leyendo y reflexionando sobre la lucha de las mujeres escritoras que impulsaron acciones para acceder a una educación igualitaria y también elaboraremos un organizador para rescatar las ideas más importantes del texto. Realice una exposición oral en la que des a conocer los temas que abordaron las mujeres en la literatura por los que fueron maltratadas y exiliadas. Así es, amigo Junior. Este reto que tenemos suena muy interesante. Ya quiero conocer quiénes fueron las mujeres peruanas que han hecho su lucha y cuáles fueron esas razones por las que fueron maltratadas o exiliadas. Me pregunto, ¿qué fue lo que pasó? ¿Y cuándo sucedió esto? Chicas y chicos de la promo 2020, ¿saben ustedes quiénes fueron estas mujeres? También a mí me interesa muchísimo saberlo. Ahora invitamos a la profesora. Bienvenida, profesora, al programa. Bienvenida, profesora. Gracias, Junior y Stephanie. Y también mis saludos a las chicas y chicos de la promoción 2020. Profesora, ya estuvimos recordándoles a la promo 2020 el reto de esta experiencia de aprendizaje y el propósito de la actividad de hoy. Leer y reflexionar sobre la lucha de las mujeres escritoras que impulsaron acciones para acceder a una educación igualitaria. Como mujer me siento honrada resaltando el valor de las mujeres en la sociedad, pero haciendo notar que en pleno siglo XXI muchas mujeres siguen siendo víctimas de abusos y atropellos. Yo creo que hombres y mujeres merecemos el mismo respeto. El texto que leímos, el programa anterior, nos ha mostrado un panorama amplio de lo que viene sucediendo en el mundo con el confinamiento por la pandemia. Y ahora nos ocuparemos de las mujeres escritoras, pero haciendo énfasis en las mujeres peruanas. Me interesan varios temas, pero sobre todo uno. ¿Qué pudieron escribir las mujeres peruanas para que hayan sido exiliadas o maltratadas? Les voy a presentar un texto que ayuda a contextualizar la realidad social e histórica. Y con la lectura que hagamos, irás respondiendo algunas de tus interrogantes, Stephanie. Aquí les presento la lucha de las mujeres por la educación. Primero le daremos una mirada panorámica al texto. Y luego plantearemos algunas hipótesis. Veamos lo que tenemos en el texto. Presenta un título general: la lucha de las mujeres por la educación, y luego se desarrolla en 3 párrafos. Aparece un subtítulo: las ilustradas de la República, que contiene 4 párrafos. Finalmente se muestran las referencias bibliográficas. Exacto, Junior. Y estos párrafos están escritos en un lenguaje sencillo. Suponemos que el texto debe tener como tema principal la lucha de las mujeres por su educación, y me imagino que se presentarán sus ideales. Creo que este texto incluye la situación de las mujeres en esa época. ¿Qué fue que las privó de ese derecho? Eso que ahora es un derecho, pero que no lo era.
porque la educación de las mujeres no era un derecho en ese momento. Gracias, chicos. Los veo emocionados porque han empezado a plantear sus hipótesis de lectura. Eso está muy bien. Los felicito. Ahora iremos leyendo cada párrafo y subrayando las ideas principales que irán en el organizador que van a elaborar. El último tercio del siglo XIX constituye en el Perú un intenso periodo signado por la conciencia crítica de ideólogos y políticos respecto de nuestra realidad social e histórica. Fue en este espacio que se empezaron a formar los discursos de identidad nacional y la educación se convirtió en un tema prioritario para las mujeres en aras de la igualdad intelectual. Fueron importantes los clubes literarios organizados por mujeres, porque constituyeron un espacio que permitió el tránsito entre lo privado y lo público, entre el lugar asignado a las mujeres y el espacio de lo masculino y de la ciudadanía. Aquí las mujeres pudieron conversar sobre asuntos alejados de la vida doméstica, lo que significó un gran cambio en la mentalidad de la época. Otro hecho relevante fue el acceso a la lectura, hasta entonces supervisada por la iglesia y el esposo. Les propongo que las oraciones o frases subrayadas las traslademos a una tabla, que luego será un insumo importante al momento que elaboren su organizador. Y bien, ¿qué hemos comprendido en estos dos párrafos? Bueno, los años que comprende este último tercio del siglo XIX serían desde 1865 y 1900 aproximadamente, años en que surgió la conciencia crítica de ideólogos. Y que empezaron a plantear las bases de la modernidad. Por ello es que para las mujeres el tema de la educación se vuelve crucial. En el segundo párrafo dice que las mujeres formaron clubes literarios logrando que, para las mujeres, la lectura pasara de ser clandestina a ser pública. Leer era algo que solo hacían los hombres, pero las mujeres empezaron a escribir, demostrando independencia y libertad al dejar de ocuparse exclusivamente de la vida doméstica. Pero esto me deja una preocupación cuando dice: el acceso a la lectura era supervisado por la iglesia y el esposo. No me imagino vivir en una época en que una mujer no pudiera leer libremente por ser mujer. ¿Te imaginas? Eso se llama discriminación, Junior. Totalmente. Así es, chicos. En aquellos tiempos las mujeres lucharon por la educación, porque la educación era solo para los varones. Pero qué interesante que hayan surgido un grupo de mujeres luchadoras, aguerridas y valientes para formar los clubes literarios. Sigamos con la lectura. Subrayemos las ideas principales. Ustedes también, queridos estudiantes, pueden ir tomando nota desde casa. La presentación de Manuel González Prada sobre cuestiones relativas a la educación, el rol de la iglesia, la marginación de los indios y la inferioridad de condiciones de la mujer fue crucial para el cambio de mentalidad de una sociedad que seguía viviendo bajo los principios y criterios del periodo colonial. Fue importante su opinión de que, para salvar a la sociedad peruana, es necesario sanear la política, darle un sentido moral y de coherencia para salvar a las mujeres, sometidas al oscurantismo, a la vanidad y a la falta de conocimientos. En su conferencia, Las esclavas de la Iglesia responsabilizó a la religión católica de mantener a la mujer apartada del conocimiento, estableciendo una comparación con las mujeres que en otras naciones brillan por su ilustración, porque han tenido acceso a la educación. En la conquista de una educación que le permita ser persona y ciudadana, González Prada equipara la educación de la mujer con la ansiada libertad del esclavo. Solo entonces podrá la mujer luchar contra la sujeción canónica y el ordenamiento jurídico que le equipara a los niños y a los locos y la condena a la indisolubilidad del matrimonio y a la tiranía del hombre. ¿Qué comentario podemos hacer de este párrafo? Nos dice que, para el cambio de mentalidad de una sociedad que seguía viviendo bajo los principios y criterios del periodo colonial, fue importante la presentación de Manuel González Prada sobre cuestiones relativas a la educación, el rol de la iglesia, la marginación de los indios y la inferioridad de condiciones de las mujeres. Grande González Prada, al señalar que es necesario sanear la política dándole un sentido moral. Se entiende que el poder político no favorecía el derecho de las mujeres, sino que acentuaba su discriminación. Dice que las mujeres estaban sometidas a la ignorancia. Por eso denuncia que las mujeres están intelectualmente en condición de esclavas y necesitan convertirse en personas y en ciudadanas. Termina diciendo que las mujeres están atadas al matrimonio y a la tiranía de su pareja, es decir, al abuso de esta. Creo que eso responde a ideas conservadoras que hasta hoy se mantienen. A algunas mujeres les resulta difícil separarse de una pareja que las agrede todo el tiempo. Se acostumbran a ese maltrato. Como si fuera un deber de los hombres tratarlas mal.
Muy interesantes las ideas que van surgiendo de esta lectura. No olviden tomar apuntes, porque con eso elaboraremos nuestro organizador. Sigamos con la lectura. Dos escritoras irrumpen en este periodo, Clorinda Mato de Turner y Mercedes Cabello de Carbonera. En su lucha por el derecho a la educación de las mujeres, se enfrentaron al pensamiento conservador de esa época. Para Ricardo Palma, uno de los escritores más famosos del siglo XIX, el heroísmo era inconcebible en las mujeres. Por eso consideraba a Manuela Sáenz y a Francisca Zubiaga, que son mujeres emblemáticas del periodo de la independencia, como una equivocación de la naturaleza, porque encarnaban el espíritu y las aspiraciones varoniles. Estas dos mujeres también tuvieron que enfrentar el recelo de las mujeres mismas, incluso de las más lúcidas. Teresa González de Fanning, 1836-1918, cuestionó el carácter discriminador y excluyente de la educación y fundó un colegio para mujeres conocido como Liceo Fanning, donde enseñó matemática, gramática, geografía, economía doméstica, historia del Perú y religión. Sin embargo, sostuvo que la aversión de los hombres por las escritoras se debía a que éstas desatendían el hogar y el cuidado de los hijos. En su artículo Las literatas, Teresa González de Fanning elogia el surgimiento de escritoras mujeres y la apertura de clubes literarios, pero añade que si fuera verdad, según los críticos, que las mujeres podían descuidar la atención de sus hijos y el gobierno del hogar para dedicarse a la actividad intelectual, razón les sobraría para anatemizar a las literatas, y nosotras seríamos las primeras en ponernos de su parte. En esta sección de las Ilustradas de la República encontramos los nombres de escritoras y periodistas valientes. Pero precisemos, ¿cuáles fueron sus aportes? Bueno, Clorinda Mato de Turner y Mercedes Cabello de Carbonera lucharon contra el pensamiento tradicional en favor de la educación de las mujeres y lo hicieron en un ambiente de enemigos. Ricardo Palma califica de heroínas emblemáticas a Manuela Sáenz y Francisca Zubiaga. Ellas encarnan la fuerza y el coraje, luciendo un desempeño propio de un hombre valiente. En la lectura también se señala a Teresa González de Fanning, que la aversión de los hombres contra las mujeres escritoras se debe a que piensan que desatienden el hogar y el cuidado a los hijos, pero exalta y elogia a las mujeres intelectuales y no ve razón alguna para culparlas de desatención de su hogar. En estos párrafos encontramos que hay mujeres en esa época que tienen un pensamiento innovador. Es para ellas difícil confesar ese pensamiento, pero consiguen dar a las mujeres un respaldo para lograr que su educación sea un derecho. Me deja pensando la realidad de esa época, cuando las mujeres no tenían oportunidades para educarse y vivían solo para las labores del hogar y todo porque los hombres se consideraban superiores a ellas. No es malo para esa época la idea de que las mujeres se eduquen y también sean responsables del hogar. Lo que pasa es que ahora ese es un rol compartido por las parejas. El punto negativo es negarles a las mujeres el derecho a educarse. Muy cierto lo que señalan. La historia nos relata que estas mujeres vivieron destierros, críticas, persecuciones. Por eso las consideran heroínas y precursoras del feminismo. No tanto por la exaltación del género, sino por darle ese lugar digno a la mujer en la sociedad. Es importante no polarizar la pugna del género. Hombre y mujer son dignos de respeto. Sigamos con los últimos párrafos de la lectura. Connotadas educadoras como Elvira García y García señalaron los obstáculos que existían para acceder a oficios naturalmente masculinos, como la literatura y el periodismo, porque podía apartar a las mujeres de los hijos y del hogar. Mientras que Carolina Freire de Jaime, aunque escribió 2 novelas con poco éxito, declaró: nadie más enemiga que yo de una mujer que aspira a ser literata y que hastía al mundo entero con su incansable charla, con la ostentación de sus conocimientos y con el eterno fastidio de sus rebuscadas palabras. En este clima de hegemonía del discurso masculino, la presencia de Mato de Turner, 1854-1909, significó un momento decisivo desde una perspectiva de género. Ambas asumieron una posición de avanzada en el proceso de transformación del país al abandonar el ámbito doméstico para ejercer funciones en el periodismo y la literatura. Denunciaron el sistema ideológico de los grupos de poder tradicionales, en especial la Iglesia, y afirmaron el sentido esencialmente crítico de su narrativa. Mato de Turner aboga en sus novelas por el indio y la mujer, y critica duramente la presencia de los malos sacerdotes. ¿Y cuáles eran los ideales de estas mujeres luchadoras?
Se menciona a Elvira García y García, quien señala cuán difícil era en esa época acceder a oficios considerados solo para hombres, vale decir prohibidos para las mujeres, porque estudiar o educarse las apartaba del hogar. Creo que les costaba mucho a los hombres conservadores entender que las mujeres tienen múltiples capacidades, no solo en el contexto familiar, sino también en el social. Dice que Carolina Freire fue enemiga del pensamiento conservador, convirtiéndose en una novelista culta y letrada. Con eso demostró que para una mujer es posible educarse y que una mujer puede ser brillante si es que se educa. Finalmente menciona a Clorinda Mato de Turner, quien tiene un pensamiento transformador, abogando siempre por los indios y las mujeres. Interesante, chicos, son reflexiones trascendentes. Muchas gracias, profesora. Ahora elaboremos un cuadro que permita recoger las ideas relevantes, clasificándolas en causas y efectos. Con nuestros apuntes, los chicos de la promo irán llenando un cuadro que clasifica la información y luego la traslada a nuestro organizador que permita plasmar las causas y el efecto o consecuencia. Yo tengo mis apuntes. Chicos, expliquemos cómo iremos elaborando el cuadro. Es un cuadro sencillo de doble entrada. En la primera columna iremos anotando todas las causas que condujeron a las mujeres a llevar una vida de discriminación y desigualdad. Y en la segunda columna anotaremos el problema principal que afectó a las mujeres en aquella época. Pero ¿cómo me doy cuenta de qué es una causa? Un ejemplito, por favor. Bien, si decimos que el problema fundamental es que a las mujeres se les negó la oportunidad de educarse, pensamos en la causa que es el pensamiento conservador y tradicional. Exigía que las mujeres solo se dedicaran al hogar. Entonces lo que se busca es encontrar las razones que hicieron que las mujeres vivieran esa carencia. Así es, Junior. Y ahora empecemos. Primero escribiendo la pregunta orientadora. ¿Cuál es el principal problema que afectó a las mujeres? Las mujeres no tenían acceso a la educación, estaban obligadas a realizar solo las tareas domésticas. Bien, Stephanie, si este era el problema que afectaba a las mujeres, entonces, ¿cuáles eran las causas de ese problema? El ideal conservador predominante de la época. La mujer estaba prohibida de leer, a no ser bajo supervisión. Se le negó el derecho a educarse. Intelectualmente vivía en condiciones inferiores a las de un esclavo. Estaba apartada del conocimiento. Estaba impedida de desarrollarse como persona y ciudadana. Estaba sometida al matrimonio y a la tiranía del hombre. Su voz no era considerada en las decisiones sociales. Estaba prohibida de acceder a oficios masculinos como la literatura y el periodismo. Sufría la presencia de grupos ideológicos conservadores dentro de la política y la religión. Gracias, chicos. Ahora que ya hemos listado nuestras causas y señalado el problema, es decir, el efecto de estas causas, elaboraremos la espina de Ishikawa. ¿Saben en qué consiste este organizador de información? Lo único que recuerdo es que se parece al espinazo de un pescado. También recuerdo algo, pero no mucho. La espina de Ishikawa, o diagrama de causa-efecto, representa la relación entre un problema y sus posibles causas. Se le denomina así por su parecido con un espinazo de pescado. Aquí tenemos las causas que irán en las espinas y el problema, que sería el efecto, irá en la cabeza del diagrama que tiene forma de pescado. Ahora sí la tengo clara. Yo también, profesora. Entonces, empecemos. Iremos colocando una causa en cada espina del esqueleto del pez. Entonces, en este organizador ubicamos las causas del problema educativo que afrontaron las mujeres de esa época. Así es, Junior. Con este organizador podemos explicarle a nuestra familia la situación de las mujeres y cómo hubo precursoras que defendieron sus derechos. Ahora, para complementar nuestra reflexión, haremos una entrevista a una especialista en literatura. Ella es Estrella Guerra. Bienvenida, gracias por acompañarnos hoy. Hola profesora, hola Stephanie, hola Junior, muy contenta de estar con ustedes. Quiero saludar también a toda la promoción 2020. ¿Qué les gustaría preguntarle, Junior y Stephanie? Hola, yo quisiera saber qué otras mujeres sobresalieron en la literatura en el Perú después de Mercedes Cabello de Carbonera y Clorinda Mato de Turner.
Hemos tenido a escritoras muy importantes. Les voy a mencionar algunas que espero también los motiven a la lectura. Una de ellas es Laura Riesco, que escribe Jimena de dos caminos y nos habla de una niña de 5 años que se mueve entre distintas clases sociales. También les podría comentar sobre Karina Pacheco, que escribe una novela llamada La sangre, el polvo y la nieve, y nos habla de Cusco a inicios del siglo XX, y podemos observar a través de Giralda, su protagonista, toda la sociedad patriarcal y machista de aquella época. Y por último, Pilar Dugui, que más bien se trata de novelas que se desarrollan en la capital, en Lima, y nos muestran también los cambios generacionales y cómo la mujer enfrenta los cambios que implican el trabajo, la vida personal, que creo que les pueden ser muy interesantes. ¿Tenemos alguna escritora que muestre la situación actual de las mujeres en el siglo XXI? Sí, creo que les puedo recomendar a 2 escritoras. Una de ellas es Claudia Salazar, que la novela que puede resultarles interesante es La sangre de la aurora, en donde nos presenta 3 historias de mujeres, de Melanie, Modesta y Marcela, precisamente en la época del conflicto armado interno, y cómo ellas, desde cada uno de los lugares que les toca presentar sus experiencias, lo han tenido que enfrentar. Y el segundo es una autora bastante joven que se llama Jennifer Thorndike, y ella tiene una novela que se llama Ella, se titula Ella, y creo que les puede resultar útil porque trabaja la relación y el vínculo de madre e hija. ¿Cómo podemos prevenir la violencia contra las mujeres o las niñas a través de la literatura? Fíjense, la literatura es una herramienta muy potente para desarrollar la sensibilidad y para desarrollar también la empatía. De esa manera, cuando ustedes leen obras literarias, tienen la posibilidad de entrar a la vida de otras personas, ponerse en el lugar de otras personas. En los textos que les he comentado, pueden ver cómo han sido la vida de mujeres en distintos momentos de la historia de nuestro país, y además cómo ellas han tenido que enfrentar desde los lugares en los que han estado situaciones de discriminación, de violencia de distintos tipos, y a partir de ahí todos entender qué es lo que implica la situación de la mujer. Gracias por las respuestas. Qué importante lo que nos ha compartido. Creo que esta información nos hace ver que nuestra realidad no ha cambiado mucho, pese a que ha pasado más de un siglo. Así es, desgraciadamente. Espero que lo que les he compartido les sirva de motivación para aproximarse a la literatura, a estas escritoras mujeres, y les agradezco mucho la invitación, les agradezco mucho haber podido compartir con ustedes. Hasta luego. Nos están haciendo consultas, profesora. Tengo a Rodrigo desde Breña. Él nos dice, me ha quedado duda acerca de la frase razón le sobraría para anatemizar a las literatas. Gracias por la respuesta. Interesante, Rodrigo. Anatemizar viene de anatema, que significa maldición. Conociendo su significado, la frase cobra sentido por el contexto. Se refiere a que si las mujeres abandonan las actividades domésticas por dedicarse a la vida intelectual y son merecedoras de una maldición, entonces prefieren eso que a dejar la literatura. Nos escribe Rubén de Huancavelica y nos pregunta, ¿cuáles son las ventajas del organizador que se ha usado? Muy pertinente. Un organizador facilita mucho la comprensión de un tema porque señala sus causas y efectos. Ojo, que las virtudes de todo organizador ponen a prueba nuestra capacidad de análisis y síntesis de la información. Jimena nos escribe desde Huancayo. ¿Por qué el organizador se llama Espina de Ishikawa? Porque es un gráfico que representa el esqueleto de un pez. Ahí vemos la parte de las espinas y la cabeza. Se llama Ishikawa por su autor, Kaoru Ishikawa. Él fue un profesor, asesor y motivador japonés, conocido por el desarrollo del concepto de este diagrama. Muy interesante y me imagino que útil. Así es, Junior. Ahora reflexionemos sobre nuestros aprendizajes utilizando la dinámica 1, 2, 3. Empezamos con una duda. Una duda. Lo que no tengo claro y está en función al texto es, ¿por qué Ricardo Palma afirma que Manuela Sáenz y Francisca Zubiaga encarnaban el espíritu y aspiraciones varoniles? Literalmente se entiende que fueron luchadoras, pero ¿qué hicieron exactamente? Una duda.
¿Los prejuicios y las ideas conservadoras siguen haciendo daño a las mujeres de hoy? Interesantes sus consultas o dudas. Ahora, 2 compromisos para superar la duda o consulta. Mi primer compromiso es: leeré a Manuela Sáenz y Francisca Zubiaga para conocer sus pensamientos e ideales. Y como segundo compromiso, compartiré lo leído con mi familia para resaltar las cualidades de estas mujeres. Mi primer compromiso es leer las estadísticas sobre las causas de los maltratos e injusticias con las mujeres y niñas del país. Lo segundo será escribir un artículo breve sobre cómo influye el prejuicio y el ideal conservador en el desarrollo y el protagonismo de la mujer en la sociedad. Excelente, chicos. Así demostramos que solos podemos mejorar nuestros aprendizajes. Ahora señalen sus 3 aprendizajes. En mi caso, aprendí a reflexionar sobre la situación de la mujer en el contexto del siglo XIX. Segundo aprendizaje, a valorar más a la mujer, pues aún tiene mucho que aportar a la sociedad. Siento que no hemos logrado ver el desarrollo pleno de este género. Y el tercer aprendizaje es la importancia del organizador para explicar a un público, es decir, utilizarlo como recurso de apoyo. Yo aprendí a reconocer cuándo un texto es expositivo y en formato continuo. El segundo aprendizaje es que para sintetizar la información debo darme un espacio para leer todo y luego sintetizar. Y el tercer aprendizaje es elaborar mi organizador, utilizando un cuadro que recoja lo más relevante y luego aplicarlo a la estructura del diseño. Excelente, chicos. Ha sido una sesión muy grata. Hemos cumplido con nuestro reto en esta sesión, pero como todo proceso tiene su final, pues fue un placer compartir esta experiencia con ustedes, jóvenes de la promo 2020, y me despido agradeciendo su atención. Chao Stephanie, chao Junior, hasta pronto. Muchas gracias, profesora. Cuídese mucho, profesora, hasta pronto. ¿Y ustedes, chicos de la promo? Recuerden que todo lo aprendido pueden y quizás hasta deben compartirlo con sus familiares y amigos, porque es socialmente importante. Y además es un gran tema de conversación. Pero también en mucha claridad. Y llegó la hora de despedirnos. A mí solo me queda pedirles que se cuiden mucho, respeten el distanciamiento social, usen bien sus mascarillas y practiquen los valores de solidaridad y justicia.